De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. Nicolás Faikov es el músico que hemos elegido para acompañarnos en todo esta bella introducción. Es muy lindo lo que hace. Bueno, a algunos les gustará lo que dice, a otros no, pero es una letra autocrítica. Sí. Miramos. Es muy lindo. A ver, ¿cómo contarles a todos y todas los oyentes? Estamos acá, vamos a entrevistar a Jazmín Levy, que ahora nos va a contar un poco de las propuestas de esto, pero yo quiero advertir, contar, sincerarme. Jazmín es alguien que quiero profundamente y que fue parte del proyecto de nacimiento de Radio La Hormiga. Así que está... Después, bueno, ya ella siguió con su idea partidaria, etcétera, pero es alguien que quiero profundamente y me alegro que empecemos este programa entrevistándola a ella. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, un poco emocionada. Antes le decía también a Ale, ver el cambio, cómo creció la radio y todo, moviliza cosas, ¿no? Digo, cuando arrancamos a pensar este sueño era muy piba, recién terminaba la secundaria, empezaba a estudiar periodismo, nos cruzamos un 24 de marzo, mi generación venía influenciada por el 2001, el asesinato de Pocho había sido algo que nos dolió todo, que muchos jóvenes lo tomamos como bandera, sobre todo los que hacíamos una militancia territorial, y vi a alguien ahí que decía Biblioteca Pocho de Plata y me llamó la atención, lo busqué por internet, había un proyecto de hacer una radio comunitaria, ya al calor de la ley de medios alternativos y comunitarios, y dije, vamos, allá vamos. Así que bueno, fue algo que costó, que fue muy a pulmón, que fue muy lindo también construirlo entre muchos, entre muchas, y que hoy siga en pie y haya crecido tanto es un orgullo, así que me gustó, cuando nos convocaron me gustó decidir venir acá porque bueno, es también un espacio que lo siento en parte propio. Buenísimo. Bueno, presentate. ¿Quién es Jazmín? ¿Por qué partido va? Contanos de la boleta. De la boleta. La difícil boleta. De tu historia, sí. Que la gente te conozca también. Bueno, mi nombre es Jazmín Levy, tengo 31 años, actualmente soy empleada de comercio, monotributista, me recibe de periodismo, pero bueno, como muchos jóvenes, nos cuesta hacer camino en nuestras profesiones, en nuestros oficios, lo hago más como una militancia al periodismo, que es algo que me permite hacerlo de manera más libre, pero no es de lo que trabajo, ¿no? Y empecé a militar a los 16 años, primero en Villa Banana con un grupo que se llamaba Mensajeros de Jesús, que todavía tiene algunos allá laburando en el barrio. Como dije, después conocí la biblioteca de Pocho, donde muchos años aposté a este proyecto colectivo, a la autogestión, a que existan asociaciones civiles y organizaciones sociales en los territorios, donde la juventud tenga un espacio. Y bueno, tenía mis ideas partidarias, ¿no? Soy trotskista, hoy actualmente milito en el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, en el Frente de Izquierda Unidad, partido de Nico del Caño, Miriam Bregman, y bueno, desde que empecé a militar ahí, surgieron diferentes caminos, desde acompañar a los estudiantes cuando pelearon contra el macrismo en defensa de la educación pública en la universidad, donde paramos las facultades de todo el país pidiendo que aparezca Santiago Maldonado, acompañando a víctimas de gatillo fácil, que lamentablemente nuestra ciudad tiene uno de los índices más altos de violencia institucional y gatillo fácil. Durante muchos años lideramos ese ranking, que es realmente terrible, y siempre eran pibes, jóvenes de los barrios, trabajadores. Apareció Ni Una Menos, Movimiento de Mujeres 2015,
obviamente fui parte de esa marea que peleó por el derecho a decidir por nuestros cuerpos y orgullosamente seguimos en pie con el movimiento de mujeres, particularmente yo desde la agrupación Pan y Rosas. Y bueno, este año, junto a Fito Columbich, que es mi compañero de Izquierda Socialista, que encabeza la lista de concejales, él es docente reemplazante, padre, taxista, multiempleo, digamos, porque bueno, nuestra lista está compuesta por trabajadores. Del primero al último somos laburantes, que sostenemos de manera autogestiva nuestro partido, que ninguno se enriquece ni somos subsidiados por el Estado o por empresarios. Decidimos tener independencia política de los gobiernos para poder enfrentarlos y decidimos conformar estas listas con las 5 categorías que me nombraba Damián, que realmente va a ser muy difícil, chicos, ir a votar. Sí. La boleta es enorme, lleven lupa en serio. La última elección dijeron que iba a haber lupa en el cuarto oscuro, no había lupa. Estamos cortando clavos con el voto joven, fue una pelea que le dimos muchísimo para que exista. Eso amplió el padrón. Y esa ampliación de padrón hace que en esta provincia, que existe un piso prescriptivo muy alto, dificulte un poco más la llegada de partidos como el nuestro, que tienen menos recursos y que son más chicos, a las generales, porque te piden un piso sobre el frente, pero también un piso de la lista que gane dentro de las internas, ¿no? Y terminan siendo, 42.000 votos, que, nuestro compañero Octavio Cribaro, también laburante, es quien encabeza en la categoría de gobernador, y Irene Gamboa, la única candidata mujer que encabeza las listas de intendencia en la ciudad. Tenemos que pasar esos pisos en mi categoría, junto a Fito también, y en eso estamos peleando, en tratar de que nos acompañen para que se exprese una voz distinta en las generales. Hoy hay internas de todos los partidos, hay un frente de frentes compuesta por el macrismo y Cambiemos, los radicales, y donde también se incorporó el Partido Socialista de Santa Fe. De esos candidatos que hay va a quedar uno solo que gane la interna. Están los candidatos del peronismo, que también va a quedar uno solo que gane la interna, y si no logramos que pase la izquierda, esas van a ser las opciones que existan para votar en las generales. Creemos que es necesario que exista una izquierda, se está demostrando, después lo podemos profundizar en otros puntos, pero se está demostrando en Jujuy la importancia de que exista una izquierda. Entonces, acá estamos peleando porque creemos que no da lo mismo que lleguemos o no lleguemos a las generales y que estemos representados o no. De hecho, somos actualmente la única fuerza política que no tiene representación legislativa en la provincia, sí a nivel nacional, y estamos peleando por tratar de que se exprese lo que hacemos cotidianamente con los luchadores, con las trabajadores, con las mujeres, en los territorios, en las escuelas, en los lugares de trabajo, donde hace muchos años en esta provincia venimos estando siempre del mismo lado. Yo me quedé pensando, Dime. ¿Por qué te parece a vos que es más atractivo hoy para los jóvenes una opción de derecha que una opción de izquierda? Bien, yo creo que hay algo de lo que dijo Carlos antes en el inicio del programa que existe, que es la despolitización, pero creo sobre todo que hay un enojo muy grande de la gente con los que ya nos gobernaron. Ya nos gobernaron todos, radicales, peronistas, sí, y en la provincia también el socialismo. Lo único que generaron con las políticas de ajuste que hicieron es bronca. Esa bronca, como dijo Damián, hay algunos sectores que la supieron canalizar bien con un nombre como la casta, pero que en realidad son partes, ¿no? Ahora, yo discierno un poco con esto de si la juventud es de derecha o es de izquierda. Digo, hay toda una juventud de izquierda que está de pie, están los pibes de la burruchada que pelean para defender su educación, están los pibes de Jujuy que están en las calles junto a sus madres, junto a sus docentes luchando, en las calles constantemente. Yo salgo a volantear igual que mis compañeros y vemos un montón de pibes que dicen yo voy a apoyar a la izquierda. Lo que pasa que creo que se habla poco y desde los medios de comunicación se fogonea mucho a ese monstruo que es Milei, porque eso también favorece a otros sectores para que se derechice la agenda, ¿no? Para que digan, sí, claro, si vos con la derecha. Y sí, si vos enfrente tenés un monstruo, cualquiera parece bueno al lado de eso. Sí. Y entonces, si vos tenés un tipo que está diciendo vendan bebés, privaticen la educación, privaticen la salud, entonces cualquier cosa que diga Massa, que también es un ajustador, va a sonar bonito. Entonces creo que hay una intencionalidad de generar eso. Yo temo más, no de que voten a Milei, sino temo más de que no vayan a votar los pibes. Y nada, creo que es muy importante decirles que es importante que vayan a votar. Que no se logra todo con el voto. Por supuesto que no, hay que luchar en las calles, en las escuelas, y ellos lo saben más que nadie, porque los secundarios tienen una composición femenina muy alta, que fueron producto y fueron sujeto de la marea verde y el movimiento de mujeres. Son los pibes que cuando se quieren plantar, se plantan y defienden su escuela, son los que la pilotean todos los días en el barrio. Entonces yo creo que eso tiene que estar acompañado de un mensaje político en las elecciones. Tienen que ir a votar contra la precarización, tienen que ir a votar contra el hartazgo, contra los políticos que los gobiernan, contra los que nos están robando el futuro y el presente.
Entonces creo que es muy importante que la privada se involucre y que hay que dirigirnos a ellos, que hay que buscar cosas que vayan dirigidas a los jóvenes. Si no te lo van a ganar la derecha. Y sí, si nosotros no le hablamos a esos pibes y no los ayudamos a organizarse, es muy difícil que vengan. ¿Y a favor de qué sería? Porque estamos en contra, ¿a favor de qué podría ser? ¿A favor de qué? De los laburantes. A favor de los trabajadores. Nosotros creemos que la educación se tiene que defender, que la salud se tiene que defender, que hoy todos nuestros derechos están puestos en dudas. O sea, hay un ajuste que es brutal, que es para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que están saqueando a nuestro ambiente, a nuestra tierra, que están saqueando todos nuestros bienes naturales y recursos, y creo que lo que tenemos que hacer, yo acuerdo con algo de lo que dijo Damián, pero con un matiz. Él dijo, hay que lograr acuerdos. Sí, yo también creo que hay que lograr acuerdos, pero ¿acuerdos con quién? Yo creo que hay que romper acuerdos con el Fondo Monetario, lograr acuerdos entre la clase trabajadora ocupada y desocupada, unidad entre los docentes que luchan y los portuarios, entre los estudiantes y las pibas que pelean por sus derechos. Esa unidad en las calles y esos acuerdos son por los que yo luché toda la vida y con los que opino que tenemos que seguir estando. Genial. En ese sentido, escuchaba que mencionabas la cuestión del fenómeno Milei. Yo creo que como joven también hay un grado de realidad que es Milei no llega a cubrir el 3% a nivel nacional. Me parece que ese fantasma hay que despejarlo en un punto. Sí creo que hay un componente de realidad que es lo que mencionábamos antes, de que ya desde el 2019, teniendo un grado de discusión política por toda la temporada macrista que sufrimos los jóvenes, y teniendo en cuenta eso también todos los gobiernos anteriores, los buenos y los malos, ya de por sí, sin embargo, sigue bajando la participación política de los jóvenes. Y en ese sentido creo que hay algo que decía antes Damián, que es justamente que en general, me parece, en las cámaras legislativas, en el Consejo, no hay partidos consolidados. Y ese es un problema institucional y de representatividad política que acarrea la Argentina hace muchos años, desde que el peronismo empezó a tener más discusiones también internas. Y en ese sentido me parece que justamente lo que se ve en el Consejo es que hay una diversidad política muy grande, que en realidad la diversidad que se ve es a nivel regional, ¿no? Porque son las organizaciones regionales llevando sus propios candidatos a buscar representatividad en esos espacios. ¿Cuáles son las políticas que tiene el Frente de Izquierda como para generar también esa afinidad entre una institución pública que genera políticas y entre la persona de a pie, el ciudadano de a pie, que muchas veces hasta desconoce lo que sucede en esos espacios? Bueno, yo creo que nosotros tenemos 4 ideas que venimos profundizando a lo largo de esta campaña, que fueron las que elegimos dentro de nuestro programa, que es más amplio, para poder difundir. Lo que sí creo que en el Consejo, a pesar de haber pluralidad, hay acuerdos negativos, por así decirlo, porque hay pluralidad, pero cuando hay que votar el aumento de boletas lo votan todos por unanimidad. Cuando hay que votar si las tierras son destinadas a torres de lujos o a planes de vivienda, son votadas a torres de lujo. Cuando hay que votar cosas, terminan votando todos en común. Nosotros creemos que hay varias ideas que son claras. La principal, y que es una preocupación que atraviesa todos los sectores etarios, es el empleo. Nosotros venimos proponiendo la división de las horas de trabajo. Es decir, si todos pudiéramos trabajar 6 horas, 5 días a la semana, con un salario que alcanza la canasta básica, solamente tocando, no hablo de la pyme o del comercio de acá a la vuelta, tocando solamente las principales 100 empresas multimillonarias del país, que son las que la levantan en pala y la fugan, se podrían crear 1 millón de empleos. Entonces creo que eso generaría una perspectiva para todos los pibes que hoy laburan con un trabajo precarizado. Por otro lado, hay un problema que no lo podemos obviar, es el narcotráfico, la violencia que vive Rosario, que es nacional. Yo creo que nuestra ciudad está muy estigmatizada y que hay un eje puesto acá, pero que es real que pasan cosas crudas. Es real lo que sucede, y creo que los puertos no pueden seguir estando más en manos privadas. Los puertos tienen que ser estatizados, bajo control de los trabajadores. Ahí entra y sale la falopa, ahí están los verdaderos narcos. No están en el búnker del barrio donde pueden encontrar el soldadito, sino que están en los que lavan dinero, en la bolsa de comercio, están ahí. Entonces es ahí donde hay que atacar. A su vez,
Consideramos que hay un problema con el transporte público, o sea que el transporte público tiene que tener, tiene que estar también estatizado, no en manos privadas, es un derecho al transporte y que no tiene que tener el precio altísimo que tiene hoy, que ningún laburante lo puede pagar, tiene que ser de calidad y tiene que garantizar que entren a los barrios, que podamos llegar a nuestras casas, porque se habla de seguridad, pero se invierte más guita en poner tropas federales o en policía que en arreglar nuestros bondis que después de la pandemia quedaron adecuados, distintos y que no entran a los barrios y que más siendo mujer, de noche no podemos ni siquiera transitar la ciudad de Rosario. Entonces creo que esos ejes son fundamentales. Y por otro lado, un plan de obra pública, que también ataca al problema de la inseguridad. Si existiera un real plan de obras públicas, no solamente que se podría generar empleo, sino que se podría saldar un problema que tiene el país y Rosario en particular desde hace muchísimos años, que es la vivienda y la infraestructura. Hoy el 60% de la ciudad no tiene los servicios básicos, no tiene agua, no tiene luz, no tienen cloacas, o sea, son cosas del siglo pasado. Y la realidad es que también hay un crecimiento de gente que vive en la calle. El 30% de las personas, hubo un aumento del 30% de las personas que viven en la calle del año pasado a este año. O sea, hay un problema de la vivienda. Nosotros venimos acompañando incluso a compañeros del barrio Con que lucharon por su vivienda y fueron desalojados brutalmente. Lo mismo en barrio Fantasma, le dicen, porque no existe, pareciera, atrás del barrio Gráfico, donde también vienen luchando hace años por vivienda. Entonces, creo que esas cuestiones tienen que estar planteadas como proyectos y como ideas de cara a que se conozcan estas elecciones, que se puede hacer porque la plata está, pero para poder hacerlo hay que dejar de pagar el fondo y además hay que tocar los intereses de los que más tienen, que hoy son los que se siguen enriqueciendo mientras los laburantes nos seguimos empobreciendo. Me toca a mí, te voy a hacer preguntas con relación a... Sale totalmente de lo... Es a partir de lo que te conozco. Durante años te he escuchado a vos tu visión con relación al Consejo Deliberante. Sí. ¿Cómo te imaginas Puteando. vos en el Consejo Deliberante, por un lado, y la otra que te voy a hacer es que conozco que tenés un amor por la profesión del periodismo. ¿Y cómo ves en este momento a tantos periodistas sumándose como candidatos? Esas dos preguntas. Bien. Al consejo me lo imagino haciendo lo mismo que hago ahora, pero sentada en un lugar donde tengo la posibilidad de que se escuche lo que hacemos y lo que queremos decir. Digo, ¿no? Lo imagino como una radio, como una bocina. El lugar donde pueden estar representadas las voces de lo que ya venimos haciendo. Porque, bueno, nuestros legislativos actualmente, diputados, cobran lo mismo que un docente, el resto de la dieta la donan a luchas en curso, a luchas populares, ejemplo la del puerto, que estuvieron muchos meses luchando de paro y los laburantes no tenían para parar la olla, entonces se hacen aporte de ese estilo, y nosotros desde el Consejo, si tuviéramos la posibilidad de llegar, haríamos lo mismo en ese plano. Yo seguiría militando territorialmente como lo hago en la zona oeste, en la zona norte, seguiría acompañando a mis compañeros en cada una de las luchas, pero tendríamos un lugar desde donde proyectar y desde donde decir acá está la izquierda, acá están los laburantes y no vamos a aceptar que acá se vote todo así como así y que nadie se entere, ¿no? Creo que sería un buen lugar para eso. Y el periodismo sí me apasiona y durante muchos años luché y lucho porque existan medios alternativos y medios comunitarios, que en su momento tanto discutíamos qué era comunitario y qué era alternativo. Yo creo que hay un tema, la profesión del periodismo permite hacer política. Durante mucho tiempo se habló del cuarto poder, ¿no? Y somos generadores de opinión quienes estamos enfrente de un micrófono. Entonces, en eso no veo una contradicción. En lo que veo una contradicción es que muchas veces, producto de que la elección es muy personalista, hay vacíos de proyectos políticos. O sea, se votan figuras que son conocidas en la televisión. Y hay un vacío de proyecto político porque atrás de esa figura yo no sé lo que hay. Y si lo sé, lo que miro, uy, qué turbio lo que hay, digo, ¿no? Entonces creo que lo veo como más farandulero que periodístico, ¿no? Que se utiliza más la farándula y poner caritas conocidas para recibir votos y que esconder de esa manera lo que son realmente y lo que quieren hacer realmente, y no como una herramienta de decir, uy, estamos llenos de periodistas que son laburantes. No se toma desde ahí. Y además veo que se alejan mucho de la profesión cuando ejercen, ¿no? Y eso es también un poco raro, por así decirlo. O sea, como que queda muy disociado. Yo no vi a ninguno de los periodistas que ocupan el Consejo venir a las radios comunitarias a ver qué hacía falta para fortalecerlas. Y convengamos que la ley de medios alternativos quedó
débil para lo que queríamos hacer propiamente. Entonces, creo que muchas veces termina estando muy alejado y no casualmente son los partidos tradicionales, los partidos que nos vienen ajustando, los que eligen hacer eso, porque claro, ante una crisis de representación y de régimen, como mencionabas vos, Male, y sí, necesitan poner un par de carompa que garpen. Bueno, nosotros seguimos apostando a la militancia. O sea, seguimos apostando a las trayectorias que son las que nos enseñan a hacer política, al abajo, a la izquierda. Creemos que eso, que la salida es desde abajo y a la izquierda. Eso. Yo te hago una pregunta tipo personal. ¿Qué te da satisfacción de la militancia y qué te provoca cierta frustración en la militancia? Satisfacción me dan mis vecinas, mis compañeras. Yo milito en territorios y cada vez que veo que algo de lo que hicimos nosotros le cambió la vida a una de ellas, me genera mucha satisfacción. Ayer, el sábado, hacíamos una asamblea de mujeres donde contábamos que con el protocolo de género que generamos junto a las vecinas en el barrio, en el último año le salvamos la vida a 4 compañeras, ¿no? Un lugar donde el Estado no llegó nunca. Barrio Fantasma se llama. Y donde las pibas organizadas pudimos enfrentarlo sin recursos. Imagínate si tuviéramos los recursos, lo bien que podríamos gobernarlos de abajo. Porque nosotros sabemos gobernar. Sabemos hacer eso. Con nada le dan de comer a 8 pibes. Entonces, mirá cómo administran la economía. Obviamente que sabemos hacerlo mucho más. A mí me da mucha satisfacción eso, ver el cambio subjetivo en la conciencia de la gente con la que milito. Y obviamente que cuando hay luchas de clases más directas, donde hay conflictos abiertos y enfrentamos de forma directa a nuestro enemigo, que son los grandes empresarios y los gobiernos de turno, se enciende una pasión adentro. Jujuy me da pasión. Ver al pueblo jujeño que, como decían antes, votaron a Morales. Y sí, yo lo relativizo un poco a eso, porque en esos lugares hay mucho fraude, hay mucha corrupción. Nosotros enfrentamos con Alejandro Vilca el fraude electoral que querían imponer ahí. Esa reforma decían que le iban a hacer, pero no decían cuál era su contenido. O sea, se enteraron recién cuando estaba ya la constituyente en curso. De hecho, nuestros legislativos que fueron votados para estar en esa constituyente se retiraron cuando conocieron cómo era y renunciaron y se fueron a las calles a cortar y a luchar con los pueblos originarios y con las mujeres. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos como ejemplo, digo, ¿no? El pueblo cuando se levanta y dice, no, ustedes quieren aplicar el ajuste, no importa si es Massa, si es Morales con Bullrich, con Larreta, o si es Milei. El pueblo no va a dejar pasar eso, el pueblo trabajador no deja pasarlos. En Argentina nunca dejó pasar los ajustes así como así. Esa resistencia me genera mucha pasión y mucha emoción. Y frustración son pocas, ¿no? Pero frustración pueden ser cuando a veces lo que uno hace termina siendo poco en función de la realidad, ¿no? Uh-huh. Eso puede generar frustración, pero nunca lo sentí como algo malo en sí mismo. No sé, un ejemplo, cuando hemos luchado por el gatillo fácil y recibimos fallos bochornosos donde dejan en libertad, sin ir más lejos, ahora pasó con Bocacha, y ahí te duele un poco la tripa, como que decís, loco, la peleé. Pero esa misma frustración se convierte en un nuevo motor para decir, no los vamos a dejar pasar, no van a pasar sobre nuestros derechos, seguimos de pie, seguimos resistiendo y se convierte en lucha, se convierte en fuerza. Buenísimo. Nos quedan 5 minutos, estamos con Jazmín Levy en esta mesa, en este primer programa también de Voto Cantado. En estos últimos 5 minutos, a ver si podés condensar tus ideas con relación a 2 o 3 cosas. Ambientalismo, derechos humanos y también algún proyecto que te gustaría, en caso de llevar adelante desde el Consejo. Bueno, de ambientalismo creo que acá en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario particularmente lo vemos muy concretamente. El humedal, que es uno de los pulmones fundamentales del planeta, prendido fuego constantemente con impunidad total de empresarios, y nosotros mirando del otro lado cómo nos queman un pulmón y cómo nos queman los pulmones con el propio humo, ¿no? Y ahí lo vemos, reitero, en Jujuy, donde el pueblo está defendiendo el agua, el litio. Y mientras tenés a un Massa que dice que la cordillera es una torta. Es como que vos decís, no, mirá, amigo, somos un movimiento muy grande el ambiental que venimos diciendo no al extractivismo, no a la megaminería, no queremos que saquen nuestros bienes naturales. Entonces creo que
que esa pelea que tanto se expresó en el puente Rosario Victoria sigue en pie en diferentes lugares del país, en Chubut también luchando, y que sigue de pie porque es parte del mismo ajuste y de las exigencias que pone el Fondo Monetario, porque de ahí tienen que sacar los dólares para pagarle la deuda externa fraudulenta que no generamos nosotros. Con respecto a los derechos humanos y a la realidad, hay algo que ya venía siendo una deuda, que creo que la democracia es una democracia a medias, siempre que siga habiendo pibes asesinados, pibes violentados por la policía, pibes desaparecidos que siguen sin ser encontrados, es una deuda, ¿no? Desde Julio López a hoy sigue siendo una democracia con una pata floja. Y hoy particularmente cuando vienen a decir que en Rosario quieren traer fuerzas armadas y qué sé yo, creo que ahí nos pone un desafío muy grande, ¿no? De decir, no, las políticas públicas que nosotros proponemos para saldar la inseguridad, que es lo que hablábamos antes, sobre el trabajo, porque un pibe mientras hoy gane más siendo soldadito que trabajando en una fábrica, siempre nos lo van a cooptar el narcotráfico y siempre van a tener mano de obra barata porque surge desde la necesidad. Entonces, como surge de la necesidad, es muy difícil que eso se salde con una policía que encima es la organizadora del delito. Yo contra la policía, no sé, está en la vereda enfrente y va a estar toda la vida en la vereda enfrente. No perdonamos, no olvidamos, decíamos, bueno, acá está la cara de Pocho, no los perdonamos, no lo olvidamos y es algo que tiene que seguir siendo nuestra bandera desde los derechos humanos, resistirnos a la militarización en Rosario y decir que hay otra forma de solucionar estos problemas. Y con respecto al Consejo Deliberante, yo creo que una de las cosas primordiales, lo digo desde mi militancia política, pero lo digo también desde el sentir, me gustaría trabajar más sobre los proyectos de vivienda. Hoy por hoy, y lo digo con conocimiento de causa por haber estado acompañando a familias que luchan por la tierra, hay terrenos fiscales que son destinados a otro tipo de cuestiones que para mí son de segundo o tercer orden y no a la construcción de viviendas. Cuando hay que hacer un proyecto con respecto a la urbanización de determinado territorio destinado para construir vivienda, vos tenés ahí una pata que es la provincia y el presupuesto provincial que tenés que lograr que salga, pero desde la municipalidad y el Consejo Deliberante se hace muy poco para intentar que esos proyectos avancen y salgan realmente. Y hay un presupuesto municipal también que no va destinado ahí y que no tengo nada contra la gente que vive en el centro, yo laburo en el centro todos los días, pero la realidad es que desde hace muchos años en Rosario se gobierna de Oroño al Río y ahí es donde se cambian las veredas mientras en los barrios nos caemos a pedazos. En Nuevo Alberdi se siguen inundando, en los barrios de la zona oeste se siguen inundando y tenemos que evacuar compañeros y sacar bebés a cocollitos para que no se mueran en el medio de las inundaciones. Entonces creo que eso sería algo muy importante, la generación de cloacas, que todavía hay un 20% de la ciudad que no lo tiene y que literalmente es del siglo pasado poder tener una cloaca, ¿no? Que aparte, ni hablar de las enfermedades que eso ocasiona. Entonces yo creo que, no solo desde el Consejo, creo que con nuestras candidaturas tratamos de expresar este tipo de cosas, con Octavio Cribaro, con Irene Gamboa, con Franco Casasola, que es candidato a diputado, docente. Creo que todos tratamos un poco de expresar esto, porque incluso lleguemos o no lleguemos a los cargos legislativos, queremos poder estar en las generales y que esto se ponga en agenda. Que la agenda, así como algunos la quieren correr a la derecha, nosotros queremos que se discuta esto en la agenda política de la campaña. No ahí iba a decir una guasa. No las consignas vacías de los carteles de si podemos o no podemos. Que podemos, estamos completamente seguros. Ahora díganme cómo, ¿no? Nosotros decimos el cómo. El resto, no sé cuánto dice el cómo, porque si tienen que decir cómo lo quieren hacer, no sé cuántos los apoyarían, no sé cuánta gente aceptaría el ajuste, si se lo dicen realmente sin pelos en la lengua. Jazmín Levy, acá en Radio La Hormiga, radio comunitaria, integrante de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ha sido un gusto. Para mí también, muchísimas gracias. Me sentí muy cómoda. FM 104.3 La Hormiga, radio comunitaria.